y por esta figura a la que me he referido, entonces se forma la OPEC. La OPEC se formó en el año de 1960 y la formaron 5 países. El único país que no era del Golfo Pérsico era Venezuela en la formación de la OPEC. ¿Quiénes participan en el 60 en la formación de la OPEC? Participa Kuwait, participa Irán, participa Irak y Irán, Kuwait y se me quedaba Arabia Saudita. Entonces con Venezuela son 5 países, forman la OPEC en el 60. ¿Qué ocurre? La OPEC empieza, pero era una entidad de ministros, etcétera, no tenía el nivel que después adquirió la OPEC. Y ustedes saben quién le va a dar a la OPEC el nivel que la OPEC adquirió después. Se lo va a dar también Venezuela. Venezuela es quien impulsa la revitalización de la OPEC. Y la primera vez que se hace una cumbre con jefes de estados de OPEC, se hace estimulada por Carlos Andrés Pérez en el año de 1975. Se celebra la primera cumbre de jefes de estados y de gobierno de OPEC que se celebró en Argelia. Es decir, fíjense ya 2 acontecimientos importantes de OPEC impulsados por Venezuela. Entonces, ustedes saben que los jefes de estado y de gobierno en 25 años no se vuelven a reunir de la OPEC hasta que no lo vuelve a reunir. ¿Quién lo vuelve a reunir? Venezuela. Es decir, Venezuela impulsa la primera cumbre de jefes de estado, impulsa la segunda, que la impulsó en el año 2000 con el presidente Hugo Chávez como presidente. Entonces, la OPEC ha tenido 3 grandes cumbres y 2 de esas cumbres han sido estimuladas, impulsadas por Venezuela. Después de la cumbre del año 2000 en Venezuela, se celebró otra cumbre y esa cumbre ya fue auspiciada por el nuevo líder de la OPEC, que es Arabia Saudita. Esa cumbre se llevó a cabo en el 2007 en Arabia Saudita. Ahora, ¿qué ha pasado en este trayecto con Venezuela? ¿Y por qué Venezuela quedó tan mal en esta reunión del pasado jueves? Que Venezuela ha perdido su liderazgo porque ha perdido su influencia. Y la ha perdido por una serie de razones. Cuando se formó OPEC, Venezuela era el principal productor de petróleo del mundo. El principal, de los 5 fundadores, Venezuela era el principal. Y después fue desplazado por Arabia Saudita. Venezuela en los últimos 12 años, no ha podido modernizar ni incrementar su producción petrolera. Ni incrementarlo. Es decir, en el año del 2011, por ejemplo, Venezuela tuvo la misma producción petrolera que tenía en el 1960. Y la actual no se aleja de esa situación. Sin embargo, Arabia Saudita ha multiplicado por 7 su producción petrolera. Por 7, mientras Venezuela la ha mantenido prácticamente igual que al momento de la fundación de la OPEC. Por lo tanto, no es el principal productor desde hace tiempo, lo es Arabia Saudita. Entonces, Venezuela ahora va con una propuesta. Va con una propuesta y Arabia Saudita la derrota. Y la derrotó con el apoyo prácticamente de toda la OPEC. Argelia y 2 o 3 países ahí, pero la derrotó ampliamente. ¿Qué pretendía Venezuela? Señores, Venezuela fue a plantear que la OPEC hiciera lo mismo que está acostumbrada a hacer siempre, o que ha hecho en otras oportunidades y que le ha dado éxito. Actualmente hay una producción de 30,000 barriles diarios de petróleo, 30,000 millones de barriles diarios de petróleo. Entonces, ellos fueron a proponer que se disminuyera 1.5, que la OPEC disminuyera 1.5 su producción para
buscar una estabilización de precios. Es decir, si producimos menos petróleo, esto va a estabilizar los precios y entonces esto es una respuesta de estabilización de precios. En principio creían que Venezuela estaba haciendo una broma, porque la propuesta explicaba que ellos no entendían la razón por la que el petróleo estaba a esos niveles. Y la razón es porque ha surgido un nuevo actor. Ese actor se llama Estados Unidos de América. Estados Unidos, a través de métodos no convencionales, está produciendo petróleo. Está produciendo petróleo en una magnitud que este año Estados Unidos ha producido 8.053 millones de barriles diarios. 8,53 millones de barriles diarios está produciendo Estados Unidos. Y para el año 2015, Estados Unidos va a producir 9,5 barriles diarios de petróleo. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo ha hecho con un método no convencional. Este es el llamado petróleo de esquitos. Entonces, esto tiene un problema de tipo medioambiental, pero también es una tecnología sumamente costosa. Entonces, ¿cuál es el pulso que se libra en estos momentos y por qué el petróleo ha bajado de precio? Porque Venezuela, hay una guerra declarada y Venezuela es la única que no está en condición de librar esa guerra como se debe librar y como están dispuestos a librarla los otros productores de petróleo. ¿Qué ocurre? Estados Unidos el año próximo sería el principal productor de petróleo del mundo, pero lo sería a un costo muy alto. ¿Qué plantea Arabia Saudita y qué plantean quienes derrotaron a Venezuela el pasado jueves en la OPEP? Que un petróleo a $80 el barril significa cero rentabilidad para la tecnología estadounidense. Cero rentabilidad. Entonces ellos le decían a Venezuela, pero ustedes les quieren arreglar el negocio de Estados Unidos. Pero ustedes son los que son aliados de Estados Unidos, lo que son ustedes. ¿Por qué? Porque si nosotros provocamos ahora una alza de los precios del petróleo, nosotros le vamos a dar rentabilidad a lo que Estados Unidos está haciendo. Si le damos rentabilidad a lo que está haciendo Estados Unidos, hay otros países con las mismas condiciones que Estados Unidos que van a hacer lo propio. Y entonces nosotros vamos a perder nuestro mercado. No. Si Estados Unidos quiere que libremos el pulso en base a petróleo barato, vamos a tener petróleo barato por 18 meses. Fue la propuesta de Arabia Saudita. Por lo menos por 18 meses, a ver si ellos resisten 18 meses de petróleo con las pérdidas que tendrían, porque la tecnología que están usando es más costosa que el precio del petróleo, que el precio que tiene el petróleo en estos momentos. Entonces, si hacemos eso, vamos a estimular a otros países y como quiera vamos a perder. Como nuestra tecnología es la convencional y producimos un petróleo más barato, nosotros estamos en condiciones de resistir. Y además Arabia Saudita está fondeada para una guerra de varios años. Ahora, Venezuela, lamentablemente, la pobre Venezuela, no está fondeada para un enfrentamiento de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque Venezuela va a perder entre 13.000 o 15.000 millones de dólares este año. Entonces, con ese nivel de inflación que tiene y con esa situación explosiva que tiene, Venezuela no soporta esa situación. Pero, ¿qué ocurre? Que lo otro no daría resultado. Ya lo otro de disminuir la producción no daría resultado, porque eso lo único que haría sería que favorecería en estos momentos lo que ha hecho Estados Unidos. De manera que, por eso, la OPEP le dijo que no a la propuesta de Venezuela. Y el impacto en el mercado era que el petróleo estaba por los 80, en el fin de semana está a 66, hoy está a 66,15. Está a 66,15, una cuestión absurda, totalmente,
totalmente absurda. ¿Por qué? Porque está por debajo de los costos de producción y sobre todo en el caso de la tecnología que tiene Estados Unidos. Pero parece ser que la guerra de los precios bajos apunta a eso. Vamos a librar un pulso, a ver hasta dónde tú resistes. Al tú no resistir, porque vas a descalabrar tu economía, porque Estados Unidos ha logrado un objetivo político, no económico. Eso que Estados Unidos ha logrado con el petróleo es político. Estados Unidos se trazó la meta de la autosuficiencia energética y entonces no podía estar dependiendo de los conflictos en el Golfo Pérsico para que eso le dañara su economía, y ha buscado su autosuficiencia. La tiene, pero la tiene a un costo que todavía es un costo muy elevado. Después que las tecnologías continúen desarrollándose, eso puede ser de otro nivel. Entonces, Estados Unidos, como quiera, llegaría el momento en que tendría que pactar. Tendría que pactar mientras desarrolla mayor tecnología, no tener grandes pérdidas como la que y experimentaría una economía que tampoco se puede dar ese lujo. Entonces, a eso fue que jugó la OPEP. Pero el único que no entendía el juego, ni estaba en condiciones de librarlo, era Venezuela. Que un año de precios bajos, pero ahí no lleva el diablo. No. Un año no, puede ser 18 meses. Vamos a estar 18 meses. Ellos quieren que el petróleo esté bajito. Vamos a bajarlo todo. Vamos a bajarlo todo. Todo lo que vamos a bajar el petróleo. Y nosotros, nuestra prioridad en estos momentos es mantener nuestra cuota. Es mantener nuestra cuota en el mercado mundial. Vamos a bajar el petróleo y vamos a ver quién aguanta esto. Entonces, a eso jugó la OPEP. Por eso el petróleo está más bajo, pero países como Venezuela tienen una situación terrible. Eso va a repercutir en la República Dominicana, porque antes de irse a esta cumbre en Venezuela, el canciller de Venezuela le garantizó a los países de Petrocaribe que no iban a tener problemas. Ahora, Venezuela creía que iba a ser complacida en la OPEP. Venezuela creía que iba a ser complacida en la OPEP. Venezuela creía que la pava ponía donde ponía en la OPEP. No. Al no ser complacida, eso fue el jueves, el viernes el presidente Maduro tuvo que llamar a un plan de austeridad, un plan de recorte, decirle a todos los ministros, envíame un plan de recorte inmediatamente del gasto. Plan de recorte del gasto. Y desde luego que en esa situación Venezuela no está en condiciones ni de ayudarse a sí misma. Tiene repercusiones en nuestra economía también porque a más alto nivel de financiamiento de petróleo habían una cantidad de recursos disponibles para el gobierno. Eran recursos financieros, etcétera, pero lo importante a veces para los gobiernos es que disponían de esa liquidez. Esa liquidez se disminuye. Entonces, mientras esté ese pulso, porque la OPEP ha decidido dar la batalla en el terreno que Estados Unidos ha querido darla. Y está pulseando con Estados Unidos. Mientras esté esa batalla, tendremos petróleo a precios bajos. Pero tenemos a países como Venezuela, Colombia, le afecta bastante, a México le afecta mucho, a Rusia le afecta mucho esta situación. Y después vamos a ver cuáles son las consecuencias en términos mundiales, porque puede que la economía estadounidense se resienta y que eso también repercuta sobre un resentimiento de la economía nuestra. Son las 7:32. Cambio y fuera, Mauri.